buenos días. Gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Vamos a hablar del proceso electoral de los Estados Unidos y tenemos dos invitados que conocen bien sobre este tema. Roberto Álvarez, que fue embajador dominicano ante la OEA y es un dirigente de Participación Ciudadana, además de un especialista en Derecho Internacional. Y Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político, que también conoce la sociedad estadounidense, vivió y trabajó y estudió en los Estados Unidos. Bienvenidos. Gracias, Gustavo. Bueno, ustedes habían estado aquí ambos por separado, quisimos traerlos juntos, y antes habían hecho sus propias valoraciones sobre esta competencia tan especial entre Hillary Clinton, una mujer del Partido Demócrata, y un candidato muy especial del Partido Republicano, porque no es un hombre veterano en la política, más bien un empresario que llegó y irrumpió en ese partido y ha ganado la candidatura. Después de los tres debates, me gustaría brevemente de cada uno de ustedes una lectura de cómo ustedes ven las cosas ahora. Bueno, mira, hoy las últimas encuestas dan hoy en día a Hillary Clinton con un triunfo más o menos holgado de unos 352, es el último cuadro del colegio electoral norteamericano, que se necesita la mitad más uno, que son 270, 538 es la mitad. Y la encuesta de encuestas que hace Real Clear Politics es que yo estoy citando, que tiene ese dato, y de hecho he traído... Ese es un cruce de todas las encuestas. Ese es un cruce y un promedio de todas las encuestas por estado, obviamente. Hoy en día luce muy difícil que Trump pueda ganar los estados necesarios como Florida, Pennsylvania, Carolina del Norte, Virginia. Ohio puede ser, en las encuestas está un poquito arriba, pero es que hay que recordar que los demócratas tienen los estados más populosos, ya prácticamente seguros. California, que tiene 55 votos del colegio electoral, Nueva York. Así que ese a grandes rasgos es la situación de la presidencia. Pero también hay que recordar que están en juego también el Senado y la Cámara de Representantes. Se eligen todos los 435 diputados o congresistas y unos más o menos 34 senadores, si mal no recuerdo. Y puede ser que ahí también haya un cambio en el Senado. Mira, primero gracias por la oportunidad, ¿no? Y de inmediato paso a responder mi valoración. Hay múltiples formas de abordar el proceso. Tú nos pides que hagamos un balance de los debates que están institucionalizados. Yo también pienso que un aporte que se hace es explicar desde la perspectiva del sistema electoral norteamericano cómo se elige en Estados Unidos. Que quizás desde esta óptica dominicana no entendemos mucho, porque aunque hay un voto directo, la construcción de la mayoría se hace a través de los colegios electorales. Y abordo el tema del debate. Primero, los dos primeros constituyeron una expresión de lo que no presumimos en nuestra república. Nosotros pensamos que solo en las repúblicas tercermundistas los debates tienen un componente de personalización de las ideas. Salvo el tercero, donde sin lugar a dudas hubo un mayor perfil de aspectos puramente conceptuales, de plataforma programática, los dos primeros, yo siento que se desarrollaron en una especie de lodazal, donde el insulto, la descalificación directa y la ausencia de un compromiso programático fue el común denominador. En el tercero, aunque los tres de mi perspectiva lo ganó Hillary Clinton, yo siento que vimos a un candidato republicano consciente de que hay distancias en las preferencias, haciendo énfasis en los temas nodales que de una forma u otra, con una debilidad que él tiene en el aparato por sus confrontaciones, le garantizan ese voto típico conservador en su favor. Me explico. Cuando tú escuchas su argumento sobre el tema de la elección del miembro faltante de la Suprema Corte de Justicia, te darás cuenta de que él orienta hacia el voto conservador. Segundo lugar,
Cuando él trabaja el tema de la enmienda número 2 en los Estados Unidos, que es una enmienda muy importante por el tema del acceso libre a las armas, te darás cuenta que él reivindica el pensamiento de la Asociación Nacional del Rifle, que debe ser la instancia de cabildeo de mayor poder y control. Y muy conservadora. Ultra conservadora. Y en lo que concierne a un aspecto que siempre ha sido básico en el debate político norteamericano, que es una decisión que se llama Wade and Road, que ha dividido la política norteamericana respecto a los seguidores de las políticas pro-choice y pro-life, tenemos un candidato republicano que se reafirma en esos valores tradicionales. Y en último lugar, yo pienso que eso será materia ya de una posterior discusión, la visión que él tiene sobre la política exterior y en el caso de su visión respecto al tema migratorio, que desde nuestra óptica, si bien es cierto, es poco entendible para nosotros, reafirma una corriente interna en los Estados Unidos que frente a cualquier proceso de crisis comienza a observar al gran culpable de los grandes problemas sociales y económicos. Y ha identificado a los migrantes, básicamente. En el mundo entero más o menos es así. Pero en el caso de Trump, ha articulado un discurso insólito en el siglo XXI de construir hasta muros. Muros. Pero en ese mismo orden yo también quiero hacer un aporte. El sistema electoral norteamericano hoy en día favorece las posibilidades de la candidata demócrata por la jurisprudencia. 17 estados fundamentales en los últimos 3 procesos han votado constantemente en favor del candidato demócrata. Y eso implica que de antemano ya el candidato demócrata o la candidata en este caso tenga 228 votos electorales. Pero de los 11 estados más importantes, el candidato demócrata o la candidata demócrata necesitan ganar solo 2, Florida o Pensilvania, o Pensilvania y Virginia. El candidato republicano necesita ganar 6. Y algo que a mí sí me llama la atención efectivamente, y es que el último republicano que ganó la Casa Blanca fue Bush hijo, y necesitó 40% del voto hispano, que para el día de las elecciones en los Estados Unidos va a representar 23,7 millones de gente de origen hispano en capacidad de votar. Y por eso siento que el perfil del proceso en este tramo final tendrá una valoración del discurso. Solo el 7% de la gente que ve el discurso puede cambiar, o ve el debate puede cambiar. El resto, yo siento que va a ser la combinación del sistema electoral, como lo expliqué anteriormente, y cómo los grupos, no necesariamente llamados ya minoritarios, porque muchas demarcaciones constituyen mayoría electoral, van a ir militantemente a votar el día del proceso. Hasta ahora yo proyecto una ventaja cómoda de la candidata del Partido Demócrata. Bien, Roberto tiene unas anotaciones y unas ilustraciones que yo creo que son interesantes que veamos, incluyendo el mapa de los Estados Unidos. Vamos a pedir que nos pongan en pantalla las ilustraciones que trajo Roberto, por favor, sobre todo el mapa en este momento, el mapa de los Estados Unidos. ¿Está a mano? Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Roberto? Sí, mira, el primer mapa muestra el estado actual del voto, los estados en color azul oscuro, es aquellos estados demócratas que se consideran seguros. Los rojos oscuros son los que van de seguro a votar republicano y que se consideran seguros. Después hay diferentes gradaciones del azul. El azul, hay 2 azules, de hecho. Uno es probablemente demócrata, un rojo menos intenso que es probablemente republicano. Y después hay una serie de indecisos o estados que no se pueden determinar todavía cómo van a votar. Esos son los amarillos. Exacto. En relación a lo que dice... Perdón, Roberto, Utah está entre los amarillos. Sí. Pero dicen que por primera vez en cientos de años podrían ganar los demócratas ahora. En muchísimo tiempo. Y va exactamente a algo que decía Guido. Y es el hecho de que, si bien es verdad de que, como se puede notar en el mapa, de que hay pocos estados seguros demócratas, son estados con unas grandes poblaciones. Esa es exactamente la diferencia. Los otros estados, el número de estados, sobre todo del centro del país, son estados con escasa población, por eso tienen pocos votos en el colegio electoral. Entonces, ¿qué sucede? Los estados con grandes poblaciones son exactamente donde han fluido los inmigrantes, donde están concentrados
las minorías en Estados Unidos, los afroamericanos, los asiáticos. Entonces, este voto que ha ido creciendo a través del tiempo, y aquí hay un cuadro que a ver si lo pueden colocar, que dice que el voto o los votantes... por favor, que pongan el cuadro de las barras verticales, por favor. 2016 va a ser los votantes, el electorado más diverso que ha habido en todo Estados Unidos. Y ahí podemos ver... Ese no es, perdón. Ese sí, ahí sí, gracias. Ahí podemos ver cómo desde el año 2000 la población blanca era un 78%. Que es el color del zapote electorado, claro ahí, ¿verdad? Correcto. Después, negros, afroamericanos, un 12%, hispanos era un 7% y otros asiáticos y otros 2%. Y ahora vemos en el 2016 que de 78 ha disminuido a 69 la población blanca. Y los otros han ido subiendo, entre los cuales el número, los afroamericanos se han mantenido igual en un 12%, y en realidad el grupo que ha crecido considerablemente han sido los latinos. 12%. De un 5%, como podemos ver. Entonces, en esta elección ahora, las minorías van a representar un 31%, ¿no? Que es una cifra ya considerable. Y como señalaba Guido anteriormente, y hay otro cuadro acá que llama la atención, como que mencionó Guido, de que Bush sacó en el 2000... Vamos a pedir, por favor, que pongan la ilustración de los hispanos. Ahí está. Sí. Ahí está el voto hispano, que viene desde el año 80, cómo ha ido evolucionando, cómo han votado hacia un partido u otro. Como podemos ver que justo Bill Clinton en el 96 sacó un 72%, que fue el del voto latino, el voto más alto. Y Obama en el 2012 un 71%. Romney sacó solo un 27%, y es muy probable que ahora, con su retórica anti-migrante y sobre todo anti-mexicana, que Trump saque probablemente el récord histórico más bajo del voto latino y hasta posiblemente afro, de las minorías en general. Esto es de los cambios demográficos que están ocurriendo en Estados Unidos. Es exactamente uno de los factores aglutinadores que ha llevado a este discurso insólito de parte de Trump, que ha, sin embargo, calado profundamente, como también decías, en ciertos sectores. Sectores que se sentían completamente fuera del proceso, que son antipolíticos o anti-Washington, el anti-establecimiento. Y él ha logrado algo que todavía no había logrado ningún otro político en Estados Unidos, que es exactamente aglutinar todos estos grupos dispersos, ex-Ku Klux Klan, estos grupos de derecha, ultranacionalistas, populistas, que se sienten en parte que están perdiendo el país, que no tienen hoy en día un futuro económico asegurado, y que no encuentran una respuesta en los políticos tradicionales. Que no tienen la primacía que tenían antes, ¿verdad? Correctamente. Sí. Pero mira, hay un perdón, antes de que tú intervengas, Guido, con el gráfico que tú mostrabas del 69% ahora de los caucásicos, ¿no? 69. McCain, que ha tenido como muy claro todo eso, él dijo en las pasadas elecciones, y ahora insistió, él ha dicho que no está apoyando a Trump, que él dice que mientras los republicanos sigan viendo las cosas así, o una parte que no entiende el problema de que se requiere la reforma migratoria, que hay que acercarse más a los hispanos, él decía ya como que los caucásicos ya no se puede hablar de una mayoría absoluta, aunque de hecho lo son numéricamente. Él dice somos como la mayor de las minorías, una cosa así es la expresión que él usó. Que eso hay que entenderlo porque sin los demás no se puede ganar tan fácil, o no se gana. Mira, yo pienso que una de las formas, primero John McCain es un héroe de guerra, un senador histórico que fue candidato presidencial del Partido Republicano. Un candidato que expresa
lo que ha acontecido hacia lo interno de ese partido. Me explico. Hacia lo interno de ese partido hay un partido inserto, que es el Tea Party. En los últimos 30 años en Estados Unidos han existido picos del pensamiento conservador expresado electoralmente. Primero fue la Revolución Conservadora de Gingrich, que implicó a impugnaciones de carácter privado y personal contra Clinton. Bueno, Clinton ganó porque la economía iba bien, entre otros factores. Y ahora este pico, que es el Tea Party. ¿Qué ha hecho el Tea Party internamente? Es cierto que es parte de la mecánica republicana, pero movió tanto el partido hacia los sectores conservadores que todo candidato presidencial republicano necesitó de segundo a bordo a alguien que le diera equilibrio ideológico. Me explico. McCain seleccionó a Sarah Palin, una persona que venía de una gobernación de un estado sin muchas destrezas conceptuales, pero que representaba esa expresión. Mike Pence, el actual segundo a bordo de Trump, también es una expresión de esos sectores conservadores. ¿Qué implica eso? Que cuando ellos se han movido hacia sectores de derecha que han sido exitosos en el orden local, han perdido una necesaria vinculación con los sectores minoritarios que solo hacen posible victoria republicana cuando conectan, como el caso de Bush hijo, con el 40% de los electores. Es decir, si bien es cierto Bernie Sanders contribuyó a que los demócratas recuperaran el centro y la visión de carácter ideológico que habían perdido, esta corriente del Tea Party lo que ha hecho es mover al Partido Republicano a posiciones que lo han alejado de núcleos tan significativos como hispanos, afroamericanos y, por qué no decirlos, LGBT. Frente a eso, ¿cuál es el inconveniente que presenta una candidatura con las características de Trump? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos objeciones en la conducción del discurso de Trump, Trump tiene un mercado electoral muy definido. La gente, por ejemplo, dice ahora, no, Trump es un político típico outsider que ha apostado a la antipolítica. Sí, pero en Estados Unidos existen fenómenos locales con esas características. Lo que pasa es que nunca adquirieron una dimensión nacional. Jesse Ventura era un luchador. Sí. Ganó su estado, Sí. para Minnesota. Para que uno lo traduzca en el lenguaje dominicano. Él era la versión Jack Veneno allá. Bueno, presentó una candidatura y ganó. El Ku Klux Klan, el líder histórico, se llama David Duke, ganó una candidatura internamente y Trump recibió su endoso público. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de competencia interna el Partido Republicano tiene un gran inconveniente con ese candidato. Y es que ese candidato ha tenido dificultades de establecer empatía con la maquinaria partidaria. ¿En qué sentido? El presidente de la Cámara de Representantes, que ayer le dicen Speaker, pero es versión presidente de Cámara de Diputados de nosotros, que fue candidato vicepresidencial hace solo 4 años, que debe ser una de las figuras de mayor influencia. Y una figura más fresca también, más articulada, fresca. Evidentemente ha entrado en confrontaciones con el candidato. Y el candidato tiene problemas porque él necesita la compactación del partido y la capacidad de desplazar ese voto conservador el día de las elecciones. Y lo doy como dato puramente estadístico. Yo les recomendaba a ustedes un trabajo que había leído sobre, se titula así mismo, La muerte del americano blanco, que es de Dukers, es una crítica de cómo este proceso de dificultad económica ha reducido la capacidad de la clase media y sobre todo las cosas ha radicalizado el discurso de los sectores rurales respecto al status quo de la política. Como ustedes ven a Trump, reitero, aunque el discurso luzca atolondrado, él golpea esos mercados electorales que podrían ir a las elecciones con rabia entendiendo que él es la persona que canaliza el nivel de insatisfacción que ellos tienen con la clase política. ¿Por qué? Porque la administración Obama, si bien es cierto, es una administración que en términos de gestión de política pública ha sido efectiva, en la etapa inicial enfrentó la crisis económica más profunda después del crash de 1929. Y esa fase de recuperación, hoy los Estados Unidos tiene casi pleno empleo, tiene 4% de desempleo. Pero ese típico empleo que se ha recuperado es un empleo que tiene 2 características, de baja calidad y de bajo salario. Por eso Trump, en el marco de los debates y como discurso, no solo encuentra a los migrantes como los responsables de la gran desgracia, sino dice, no, las estrategias económicas de las administraciones demócratas han enviado trabajo fuera de Estados Unidos y yo estoy en capacidad de recuperarlos y devolverlos. Demagogia electoral. Pongamos un puntito ahí y vayamos a una pausa y retornamos rápidamente.
gracias por permanecer a partir de ahora. Estamos analizando el panorama electoral en los Estados Unidos, aquí en estudio con Roberto Álvarez y con Guido Gómez Mazara. Vamos a hacer, con la anuencia de ustedes, contacto con la periodista Raquel Godos. Ella trabaja para la agencia EFE y reside en Washington. Ella ha estado siguiendo muy de cerca todo esto. Buenos días, Raquel. Me gustaría que nos hable un poco del panorama general de las elecciones después de los 3 debates. Bueno, pues aparte de estar ya muy cansados de la campaña y ya haber acabado los debates electorales, el último fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, y parece ser que, bueno, ya estamos entrando en los últimos 15 días de campaña. Exactamente hoy solamente restan otros 15 días hasta el día 8 de noviembre para que los estadounidenses voten. Los ánimos pues parece que indican que Hillary Clinton tiene más opciones para ganar las elecciones el próximo 8 de noviembre. Los debates presidenciales fueron un poco atípicos, dada la presencia de Donald Trump como también candidato atípico en estas elecciones, con más agresiones que contenido. Pero bueno, el último debate en Las Vegas, el del miércoles pasado, fue algo más razonable. Tuvieron una demostración un poco más calmada que lo que habíamos visto en los días anteriores, en las otras 2 ocasiones. Y parece ser que, bueno, que Trump se calmó un poco, pero igualmente, bueno, no ha sido algo usual de cara a lo que ha pasado en elecciones anteriores. Parece que las encuestas sí han dado, digamos que demuestran que el escándalo del acoso sexual sí reventó como para que en las encuestas se haya notado que Clinton aventaja más a Trump que antes del escándalo. Pero es cierto también que los votantes que votaban a Trump antes, los ciudadanos que lo apoyaban antes, tampoco se ven tan afectados por este tipo de actuaciones. Trump ha sido un candidato que a lo largo de toda la campaña ha hecho afirmaciones muy duras, ha utilizado palabras muy duras hacia las minorías y aún así ha sido el candidato republicano elegido en las primarias y ha sido el que ha mantenido en la brecha y en un brete a Clinton durante toda la campaña. Así que tampoco parece que les vaya a afectar de una manera tan radical. Lo que sí es cierto es que por la distribución electoral, cada estado, como sabéis, aporta unos votos electorales, no son los mismos, por ejemplo, los votos electorales que da el estado de Nevada que da el estado de Florida, por lo tanto, importan más, digamos, los votos de un estado o de otro. Allá donde Trump hace obtiene buenos resultados, cosecha buenos resultados, son estados más pequeños, con menos votos electorales, y sin embargo Clinton gana en los estados más grandes, a excepción de Texas, que es el más grande y suele ser republicano. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones y valorando esta cuestión, a nivel general los números son favorables a Clinton. Y tanto es así que en los últimos días, después del debate presidencial, su campaña se ha centrado además en esforzarse en estados donde nunca, o en las últimas décadas, los demócratas nunca han ganado, como por ejemplo Arizona, donde han mandado a la primera dama, Michelle Obama, a hacer campaña porque tienen esperanzas de que puedan ganar. En Florida, que es un estado clave, han mandado también a Barack Obama a hacer campaña, a Nevada. Bueno, están ahora incluso hasta más pendientes de recuperar la mayoría demócrata en el Senado, que es algo muy importante porque si ahora mismo el Congreso está gobernado por los republicanos, si los republicanos siguen ganando en el Congreso, aunque Clinton gane la Casa Blanca, le va a ser muy difícil gobernar. Así que se están centrando en esas legislativas que parecen empañadas y que parecen algo menor, pero no lo son. Existe lo que llaman en las elecciones estadounidenses la sorpresa de octubre, que es un escándalo o un evento inesperado en los últimos compases de la campaña, que puede suceder, suele suceder, y las campañas suelen tener ases guardados en la manga. Yo temo que pueda ocurrir, por ejemplo, una desgracia terrorista, bien sea en territorio estadounidense o en el exterior. El poder de Estados Unidos a nivel mundial es importantísimo y este tipo de eventos suelen afectar mucho a la ciudadanía estadounidense y a cómo se comportan en las urnas. Pero creo que la diferencia que hay entre Trump y Clinton, sobre todo a nivel numérico y demográfico, puede que escuchen que las encuestas nacionales, cuando hacen
toman el pulso a nivel nacional, están muy empatados, pero es que son encuestas engañosas, porque lo que importa es lo que opina cada estado, y cada estado tiene un peso diferente, como les decía antes. Entonces creo que los números, tiene que pasar algo muy grave para que los números no le den a Hillary Clinton. Muchísimas gracias, Raquel. Ya te vamos a contactar después de las elecciones del 8 de noviembre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y sí, nos vemos después de las elecciones, si seguimos vivos. Bueno, ustedes vieron Raquel es una protagonista, por lo menos una observadora, una testigo de primer orden, porque ella ha estado en Washington, y de hecho a ella la mandaron a seguir a Hillary Clinton en varios de los estados en la campaña. Ella piensa que de alguna manera todo está definido. Mira, yo creo que sí, Gustavo. Tendría que ser una sorpresa realmente espectacular, algo completamente inaudito, inesperado, inclusive mucho más allá que un simple atentado terrorista. Digo, no hace mucho tiempo atrás que hubo uno en Nueva York, ha habido otros en California, en otros estados. Yo creo que así como el apoyo de Trump está cimentado y no importa lo que haga o lo que diga, sigue siendo sólido a su favor, creo que así mismo también, por lo general, será el apoyo a Hillary Clinton. Dudo mucho que los afroamericanos, que los latinos, que los asiáticos y que las mujeres en este momento vayan a cambiar su voto. Ante todas las revelaciones que han ocurrido, creo que eso está bastante claro. Y hay que decir algo de lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Así como ha habido este movimiento ultraconservador dentro del Partido Republicano, el Tea Party, también ha habido otro movimiento muy importante entre la juventud que se ha estado moviendo hacia la izquierda, que tiene sus orígenes, bueno, en antaño, pero que últimamente ha habido tres eventos importantes que han empujado a este grupo aún más, que han sido la intervención, la guerra de Irak, número 1, en 2003. Número 2, el crack financiero del 2007-2008 de Wall Street. Y número 3, la elección de Obama. Los 8 años de Obama en el poder realmente han sido transformadores. Todavía no nos damos cuenta de ello, pero ha sido un paso. Y de ahí viene en parte esta hostilidad que ha tenido tanto de Trump como de este grupo de ultraderecha o de derecha en Estados Unidos. Y yo me temo que esto va a continuar, que esto va a ser uno de los legados de Trump, en el sentido de que a Hillary, con este sector o estos sectores, se le va a hacer muy difícil una oposición gobernar. dura. Bueno, yo creo que también el Partido Republicano ahora va a tener que recapacitar realmente. Trataron de hacerlo, después de Romney. Hay que mirar que hubo en su momento 17 precandidatos por la nominación del Partido Republicano. Y entre esos 17 había una mujer, un afroamericano, había un afroamericano, 2 latinos. Es decir, había una diversidad dentro del Partido Republicano conservador. Pero fue secuestrado el partido por Trump con sus ideas ultra populistas y con su habilidad de poder utilizar los medios de comunicación, porque eso es algo fundamental que él ha sabido lograr. Es un hombre de la pantalla. De una manera a ese sector. Entonces, aquí van a ver ahora en Estados Unidos dos fuerzas una que yo creo que obviamente que es la minoritaria, que es este sector ultra nacionalista o de derecha, y este sector nuevo, la juventud, este sector de izquierda, y yo creo que Estados Unidos se va a mover más hacia la izquierda en los próximos 10, 15 años, y va a tener ese sector va a tener más influencia sobre la política norteamericana que la derecha extrema. ¿No le podemos también anotar algún aporte ahí a Bernie Sanders? Claro, evidentemente. Yo estaba hablando, cuando estaba hablando, estaba pensando en Bernie Sanders en todo momento, claro que sí. Mira, lo que la gente proyecta en función del marco electoral norteamericano y las tendencias de las encuestas, también nos mueve alguna jurisprudencia reciente. En el caso del Brexit, la mayoría de los ingleses querían quedarse, pero una mayoría
se expresó electoralmente y perdió la proyección de las encuestas. En caso de Colombia, la mayoría quería el sí, pero lo que se expresó electoralmente fue el no. Características diferentes, sociedades diversas, pero siempre hay que dejar la ventanita de la duda frente a las proyecciones de las encuestas. ¿Qué yo pienso? Que en Colombia votó solo el 38% de los inscritos para votar. Pero al margen de eso, hubo un impacto inclusive hasta de la naturaleza, porque en las zonas fundamentales del Caribe colombiano, donde era favorable al sí, por el huracán la gente no fue a votar. Pero también, a veces Dios, y yo soy creyente, coloca su mano de una forma indescriptible. En el Reino Unido, muchos dicen que menos del 40% fue que votó. Sí, pero el problema es que los resultados no se correspondieron con la proyección de las encuestas. Ese es el voto válido. Perfectamente. O sea, frente a eso, ¿dónde yo pienso que radica el éxito de la candidatura demócrata? En su capacidad de que la maquinaria desplace el día de las elecciones a todos esos grupos, a votar militantemente, no solo para impedir que Trump sea, sino para hacer inviable un proyecto que, desde mi punto de vista, luce políticamente imposible y, sobre todas las cosas, riesgoso para el orden mundial. Frente a eso, yo me remito a las características del discurso de Trump. Miren, en el último debate, que fue el de mayor sustancia, cuando él se colocó en la lógica de tocar temas internacionales, Mosul, ISIS y Putin, yo pienso que él está reconstruyendo el concepto de que él es el único garante de ponerle control a un tema de preocupación a esa lógica imperialista norteamericana del terrorismo, pero que sobre todas las cosas, hasta por un argumento de carácter machista, él se siente, por su condición de hombre, mayor capacidad de ser jefe de una administración dura contra el terrorismo que una mujer. Argumento sesgado, pero se construye en la lógica conservadora. Y doy un dato. Cuando Kerry era candidato contra Bush hijo, yo recuerdo que una jugada republicana frente a una situación de terrorismo fue que colocaron al candidato republicano a la reelección, presidente en ese momento, Bush hijo, a lanzar la primera bola en el Yankee Stadium. Y colocaron un sistema que se llama alarma anaranjada para generarle a la sociedad, con esa simbología y los componentes semióticos, de que el único en capacidad de enfrentar el terrorismo era el candidato republicano. Una jugarreta de la coyuntura electoral. Y si existe algún espacio de posibilidad, del punto de vista electoral, que tiene el candidato Trump, muy a pesar de que las encuestas están en contra de él, es el hecho de que un acontecimiento X se desarrolle en el mundo y que implique de una forma u otra la sensación en el subconsciente de muchos electores de que él es el único en capacidad de ponerle límite al terrorismo. Lo doy también como una información que la manejan ustedes perfectamente. Bien. No, un argumento final Sí. en esta parte. Si bien es cierto, Osama Bin Laden fue la figura del terror, el rostro de mayor perturbación para la política exterior norteamericana en los últimos 15 años, quien fue canciller en el momento de su ejecución se llama Hillary Clinton. Es decir, la condición de que ella, por ser mujer, no tenga capacidad de enfrentar el terrorismo es totalmente falsa. Sí, de hecho, también la administración Obama se ha defendido diciendo que ellos lograron capturarlo y matarlo. Claro. Bien, vamos a una pausa. Bueno, parece que está claro que el sistema no quisiera a Trump como presidente, porque sería un dolor de cabeza dentro y fuera de los Estados Unidos. Hay advertencia no solo de grandes medios estadounidenses que han suscrito la propuesta demócrata apoyando a Hillary, sino que hay advertencia como por ejemplo Cartens, gobernador del Banco Central de México, dice ya México está perdiendo. Sí. Inversiones que se han detenido, ha afectado inclusive la Bolsa de México, la tasa de cambio. De igual manera, los chinos, los rusos, tienen los ojos puestos en lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Pero además, ¿es posible volver atrás y que una nación como los Estados Unidos, que Chomsky en ocasiones ha definido como una transnación, porque tiene intereses ubicados en todo el mundo, pueda recoger todos sus intereses, sus inversiones y encerrarse como hizo China en el pasado en una muralla?
No, mira, ese es precisamente uno de los temores que existen en relación a la candidatura de Trump. Yo creo que Trump, que no es político, y se ha notado en esta campaña, el hecho de que viene de un mundo de construir, es un desarrollista, hombre de negocios, que lidia en las cuestiones tangibles, en las cuestiones concretas, no en la política, que es un arte, en la cual él considera de que simplemente todo lo que han hecho los políticos hasta ahora han sido por debilidad, porque no han logrado, no han sabido cómo enfrentar realmente a los líderes internacionales, y aquí Putin es el pararrayos de todos ellos. Esto es uno de los Pero peligros. tienen una relación como de amor y odio con Putin, que se piropean ambos. Sí, pero yo creo que él utiliza a Putin, él sabe muy bien lo que está haciendo en ese sentido, utilizando a Putin exactamente como ese amigo, que puede ser el amigo, pero que también es el enemigo, ¿no? Y que definitivamente hoy en día, aparte de la relación con China, pues la relación con Rusia es de las más vitales para Estados Unidos y para el mundo. Y yo creo que aquí hay de por medio algo de machismo en relación a la candidatura de Hillary Clinton. Yo creo que Hillary Clinton está enfrentando en su dimensión lo que Obama tuvo que en su momento enfrentar en la de él por la cuestión racial. Y ahora Hillary por la cuestión de ser mujer, que no se le ve naturalmente o no se le reconoce el hecho de que, como estábamos hablando fuera de cámara, ella fue la secretaria de Estado quien estuvo ahí y que empujó en cierto sentido a Obama a llevar a cabo la misión que terminó matando a Osama Bin Laden. Entonces, Hillary tiene una experiencia, estuvo 4 años como secretaria de Estado, tiene una vasta experiencia internacional que no se le compara, que Trump no tiene ni idea en ese sentido. Entonces, creo que es importante tener en mente esta cuestión de justo cómo ha venido también jugando un papel solapado la cuestión del machismo. Déjame decirte lo siguiente, en los últimos 30 años no existe un candidato que haya tenido el adiestramiento previo a ser presidente de la República como lo ha hecho Hillary Clinton. Búscalo, uno por uno. Así la definió Obama. Es una no persona había que nadie tiene con la preparación como el conocimiento, la formación y el adiestramiento. ¿Cuál ha sido su gran problema? Ella ha estado en el ojo público en los últimos 30 años. Y cuando tú encuentras de contrapartida un candidato que juega a la antipolítica, ella es, en gran medida, el imán de esa insatisfacción ciudadana con el comportamiento típico de la clase política. Segundo lugar, yo siento que a ella le han cargado las agrias y las maduras. Porque en lo que concierne a muchas de las imputaciones que le hace e impugnaciones que le hace Trump, tiene mucho que ver con la gestión administrativa de su marido, que fue un presidente de excepción, porque evidentemente la última vez que la economía norteamericana creció en 2 dígitos fue en la administración del presidente Clinton. Y que no es candidato ahora. ¿Por qué se hace vulnerable ella? Porque hay aspectos de carácter privado que, usados en el marco de la campaña electoral, logran un objetivo: fusilarle el carácter y la credibilidad a la candidata demócrata. Aspectos: la Fundación Clinton. Aspectos: el tema haitiano. Aspectos: los correos que de una forma u otra han minado ese nivel de credibilidad. No porque establezcamos aquí sentido de quién es decente o no, sino porque la durabilidad de ella en el centro del debate norteamericano genera ese tipo de dificultad. Y en el caso de Putin, déjenme decirle lo siguiente: Putin para ambos candidatos es el enemigo perfecto. Miren por qué. Para el candidato republicano, Putin es el enemigo perfecto porque lo utiliza para disminuir la gestión de Obama y las potencialidades de Hillary, diciendo: él se ha burlado de nosotros en materia de política exterior. Pero también es el enemigo perfecto porque espacios simbólicos como combatir al ISIS y el caso de Siria, que es un caso simbólico en materia de política exterior, Bashar al-Assad se ha mantenido, entre otras cosas, por su alianza con Rusia. Y ellos entienden que eso es una derrota de política exterior norteamericana. Y otro aspecto que yo pienso que llama la atención es que Hillary internamente, aunque está consciente de que la atacan por el lado de Putin, ella ha hecho un ejercicio inteligente también de usarlo. Ella ha dicho que de ganar la presidencia Trump sería un puppet de la administración que surja como resultado de esas elecciones. ¿Qué le está diciendo a ella?
Y él está mandando una señal para levantar el espíritu patriótico de ese típico norteamericano que quiere una persona con el carácter indispensable para dirigir el país y no una persona que ella le califica de puppet, que es el caso de Trump en lo que se relaciona con el presidente ruso. Y quiero dar este argumento. Miren, la verdad es que este proceso, y tendremos tiempo y vida, eso yo deseo, ¿no?, para analizarlo con posterioridad, habrá de marcar un antes y después en el Partido Republicano. Miren por qué. Porque si el Partido Republicano sigue comportándose como se ha comportado, como el espectro electoral de un sector radical que desconoce los cambios en la estructura de la sociedad norteamericana, seguirá siendo un partido que gane el Senado, la gobernación y la Cámara de Representantes, pero no podrá articular. De hecho, McCain ha dicho que podrían perder todo eso también. Él tiene la visión de decir que si ellos no se adaptan y no entienden la sociedad de hoy, irán de derrota en derrota. Mira, yo creo que lo más probable es que el Partido Republicano pierda el Senado ahora. Se necesitan solo de 4 a 5 para lograr o el empate a 50-50, que si sale Hillary, entonces el vicepresidente es el que logra el desempate en el Senado. Y en la Cámara de Representantes, lo que se necesita ya es una cifra más alta, creo que es aproximadamente unos 28 congresistas para cambiar, que logre neto el Partido Demócrata. De todas formas, sí parece ser que va a perder el Senado. Pero yendo más allá, Hillary ahora va a tener la oportunidad de designar a los jueces en la Suprema Corte de Justicia, que van ahora, desde el Poder Judicial, a trazar, ¿no?, la línea ideológica del partido demócrata hacia futuro, por los próximos 15, 20, 25 años. Eso por un lado. Por el otro lado, va a tener también la posibilidad, sobre todo si logra de nuevo el control del Senado y en el Congreso, en la Cámara de Representantes, hay miembros republicanos más razonables, con Paul Ryan y los otros, que va a lograr entonces Hillary finalmente la adopción de la ley de migración para legalizar el estatus, lo ha dicho, de los 11 o 12 millones, que por cierto, de los cuales hay unos, yo estimo, calculo, entre 125 a 175 mil dominicanos en esa cifra. Que pudieran regularizar su situación si pasa la reforma. Correcto, y no solamente ellos, sino además de 2 a 3 o 4 miembros de familia que después podrían también llevar. Pero bueno, esa ley de migración muy posiblemente va a ser lograda por Hillary Clinton y los demócratas. Lo que estoy diciendo es que con la Suprema Corte de Justicia, con posible control del Senado, las medidas que pueda tomar desde el Ejecutivo, como la ley de migración y otras, apuntan hoy en día a un largo control, ¿no?, del Partido Demócrata en el poder, aun y cuando el Partido Republicano logre finalmente, lo trataron de hacer ahora para estas elecciones, pero aun y cuando lo logre, le va a tomar un tiempo lograr al Partido Republicano penetrar y aprender el discurso, es decir, no saben cómo relacionarse realmente con las minorías, ¿no? Todavía no han aprendido. George Bush hijo era el mejor en ese sentido, realmente. Bueno, los Bush están relacionados porque la esposa es una mexicana, de hecho ahora de Jeff. Y el nieto ahora también habla español y se ha relacionado con los hispanos y un poco va por esa línea. Por eso yo te decía, fuera de cámara, que si hubiese sido Marco Rubio o Jeff Bush el candidato, la competencia hubiera sido mucho más cerrada y difícil. Déjame darte un dato de pura economía local. Como la ley migratoria no pasó, o sea, no fue aprobada, la administración Obama, mediante decreto, impidió que 11 millones de personas fueran deportadas. Eso está técnicamente congelado frente a la eventualidad de que si gana un republicano, que es el caso de Trump, vienen las deportaciones masivas. Si gana un demócrata, hay tranquilidad por la capacidad administrativa de la próxima presidenta o porque construya mayoría en el Senado para pasar la ley. ¿Dónde está la dificultad? Sociedades como las nuestras, donde el componente de remesas es un factor determinante en la economía local, cuando tú generas el desplazamiento masivo de dominicanos que se han establecido en Estados Unidos y llegan aquí, eso tiene un impacto terrible para nosotros. El año pasado,
la economía dominicana, solo el sector remesa, 76% de las remesas que llegaron al país vienen de Estados Unidos. Eso implica 4.906 millones de dólares. En lo que va del año, hemos remesado 3.907. De ese porcentaje subyacente, imperceptible en la gran discusión, también uno tiene que hacer una lectura de qué candidato nos conviene a los dominicanos como país, porque no podemos excluirnos de esa realidad. Aunque en los dos procesos de invasión a la República Dominicana han sido demócratas. Sí. Woodrow Wilson, 1916, Lyndon B. Johnson, 65. Ahora, eso obedecía a otros factores de política exterior. En lo local, hay que decir que aunque el tema de América Latina no ha estado presente en el debate, o sea, se ha mencionado América Latina en 3 oportunidades. Alicia Machado por un tema privado, los mexicanos, que están muy presentes en el discurso de Trump, lamentablemente, de forma peyorativa e insultante, y también el tema haitiano, que se ha tocado. La verdad es que en materia de política exterior no parece tener mucha importancia el caso de República Dominicana. Ahora, ¿quién tiene mayor proximidad afectiva con la República Dominicana? Los Clinton. Sí. Y frente a eso, pónganse a pensar en la diáspora dominicana que vive en los Estados Unidos. Más de 1 millón de dominicanos. Cuando ganan los republicanos, la política de ajuste impacta a los sectores más pobres, incluyendo a los dominicanos. Y en este caso, siempre los demócratas tienen mayor sensibilidad para el tema migratorio, para el tema de las minorías. Y nosotros tenemos que inaugurarnos en la gran política. Es posible que Adriano Espaillat llegue a la Cámara de Representantes. Es posible, no, es prácticamente seguro. Técnicamente seguro, pero hay que esperar el día para concretizar eso. Lo que estoy diciendo es que es una manifestación muy clara de cómo el empoderamiento de esa presencia de nuestra migración dominicana en Estados Unidos en los últimos 40 años ya pare un hijo a nivel nacional en Estados Unidos. Hay expresiones, qué sé yo, comenzó Guillermo Linares en los 90, pero lo de Adriano Espaillat es un acontecimiento que tenemos que celebrar, y si uno puede utilizar este mecanismo para exhortar a los dominicanos de la diáspora que tienen capacidad de votar, yo siento que lo más lógico es que voten en favor de la candidatura demócrata. Sí. Déjame decir algo bien breve en relación a lo que acaba de decir. Si bien es verdad que Haití estuvo presente en el debate, en este último debate, realmente no fue como país. No fue simplemente una como acusación. Utilizado la Fundación Clinton, sí. Por cómo los Clinton han utilizado a Haití. Lamentablemente fue lo único que se dijo. Ahora, si bien es verdad, como tú dices, de que han sido administraciones demócratas las cuales han intervenido en República Dominicana, mira, los republicanos fueron los que intervinieron en Grenada, fueron quienes intervinieron en Panamá, y son las 2 administraciones las que han mantenido el bloqueo a Cuba. No, así que por cierto, de manera administrativa ya Obama lo ha llevado al mínimo. El embargo. Y ha sido exactamente un demócrata ahora el que ha logrado el deshielo, el acercamiento, pero también hay que recordar que fue un republicano el que lo llevó con China, que fue Nixon, ¿no? Entonces, claro, era otra coyuntura, Guerra Fría. Depende de las circunstancias, pero finalmente para decir algo en relación a lo que decía, la importancia de Estados Unidos para República Dominicana, que aquí a veces no lo medimos. Mira, el número de dominicanos en Estados Unidos ya hoy en día está prácticamente llegando a 2 millones de dominicanos, cuando tú cuentas también los hijos, ¿no?, que han ya de origen dominicano que hay en la comunidad. Pero el año pasado ingresaron a la República Dominicana en el 2015 aproximadamente 23.500 millones de dólares. Por todos los motivos de nuestras exportaciones, turismo, remesas, inversión extranjera directa, etc. La mitad de eso provino de Estados Unidos, de remesas, de turismo, de inversión extranjera directa, nuestras exportaciones. Entonces, es un país que tiene un peso, ¿no?, que no, hay un vínculo muy fuerte, que no va a cambiar. Hay una realidad que no se puede borrar, es decir, tenemos una diáspora muy numerosa, de todo el intercambio comercial y todo eso. Que por cierto, es admirable Estados Unidos como una sociedad muy abierta pese a todos los problemas, porque ahora recientemente han viajado a Estados Unidos y han participado en actos de campaña, artistas muy conocidos mexicanos, y han dicho de todo contra Donald Trump.
Y con razón. Sí, pero que podrá aparecer uno que otro que diga, usted no tiene que meterse, pero les han permitido. Y el expresidente Quiroga de Bolivia ya anunció que junto a Vicente Fox de México van a hacer campaña a favor de Hillary dentro del territorio de la Unión Americana. Claro. Yo imagino que el día que alguien ose hacer eso aquí, hay quien se va a arrancar la vestidura. Muchísimas gracias, Roberto Álvarez y Aguido Gómez Mazara, y gracias a Raquel Godo, que desde Washington nos dio esa panorámica de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con miras a las elecciones del 8 de noviembre. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.